Bueno, ¿cómo están? Muy buenos días. Eh, bueno, llegamos hoy a la última sesión del diplomado, ¿sí? En estos 6 módulos se les ha transmitido todos y cada uno de los temas más importantes para que ustedes puedan tener todos los elementos, toda la base teórica, metodológica, práctica, o sea, vinculado también a la educación superior, a la planificación curricular y al manejo de la IA. Espero que este diplomado haya cumplido con sus expectativas, ¿no? Hoy nos vamos a adentrar a la última temática enfocado a la organización de eventos académicos, ¿no? Obviamente en el contexto de la educación superior. Eh, em, toda actividad académica, toda actividad científica, todo proceso de sistematización que se desarrollan en las universidades, esto tiene que estar previamente organizado, planificado, ¿no? Ya sea a partir de la docencia, ¿no? Quién sabe que ustedes organicen algún seminario, alguna conferencia, algún congreso, algún simposio. Primero tenemos que tener claro cuál es la terminología que vamos a considerar. Y esa es justamente la primera parte que vamos a abordar en la sesión de hoy, ¿no? Los distintos términos vinculados a los procesos formativos, para luego pasar a la planificación, el desarrollo y la valoración de ellos, ¿no? Y un evento académico extra que justamente tiene vinculación con la vida académica y la vida profesional del docente podría ser lo que es la entrega de los certificados, entrega de presentación de libros y finalmente cómo se tienen que hacer y un formato general de los procesos de certificación de estos eventos. ¿Sí? Vamos a iniciar justamente con uno de los primeros temas, ¿no? Que es los principales tipos de eventos académicos y procesos formativos que pueden organizarse dentro de la universidad, ¿no? Aquí vamos a ver algunos términos, ¿no? Webinar, conversatorio, taller, conferencia, simposio, curso, mesa de onda, congreso, foro, o sea, no son denominaciones sinónimos, no son iguales. Porque cada uno va a representar un propósito, cada uno tiene una estructura, una metodología y por ende un producto distinto. ¿Sí? Antes de comenzar a planificar un evento académico, tenemos que preguntarnos qué información, qué vamos a enseñar, una habilidad, queremos generar un debate, queremos generar un contraste de opiniones, posturas, o presentar investigaciones, o simplemente dar a conocer un tema que la respuesta a este interrogante tiene que estar vinculado a lo que es el tipo de evento que queremos organizar. ¿Sí? Em, no se pueden utilizar terminologías indistintamente. En la parte académica tenemos que tener bastante cuidado, ¿no? Inclusive con el público meta. El nombre obvio que vamos a colocar al evento también va a influir. Foro sobre, taller foro, taller sobre. Algunas veces veo algunos afiches que dice curso taller. A ver, un momento. ¿Es un curso o es un taller? No.
Por eso tenemos que tener bastante cuidado a la hora de denominar justamente estos, ¿sí? El primero, webinar. Comenzaremos con este. Es una de las actividades académicas, ¿no? Que se desarrolla primero mediante Internet. ¿No? Generalmente es en tiempo real, ¿no? Que permite justamente la exposición de contenidos, presentar resultados de investigación o simplemente capacitar a un grupo de personas, ¿no? Que se encuentran ubicados en distintas regiones, en distintos lugares. Es distinta a los demás, a los demás tipos de eventos, ¿no? Lo distingue, ¿por qué? Porque no corresponde anunciar, ¿no? Que va a ser presencial, ¿no? Automáticamente, al mencionar webinar, eso implica a distancia el uso del Internet, ¿no? Un webinar, un webinario puede incluir una exposición, una demostración de algún producto, ¿no? Su estructura, ¿no? Implica desde lo que es la bienvenida, presentación de la persona, expositores, desarrollo de contenidos, interacción, pero basado en lo digital, ¿sí? Algunos se preguntarán, ¿todo evento virtual es automáticamente un webinar? No, no, no. Un curso virtual sigue siendo un curso. Obviamente, si va a poseer una secuencia determinada, actividades, evaluaciones. Un foro sigue siendo un foro si se va a centrar en un debate. Y un congreso, o sea, es una línea de exposiciones, ¿no? Sigue siendo un congreso. La virtualidad va a describir el medio en que se va a promover la participación, mientras que la denominación académica debe reflejar el propósito y la metodología. En este caso, el webinar es 100% virtual. La participación de las personas quienes se han registrado en este tipo de evento es moderada, ¿sí? ¿Cómo vamos a ver la secuencia de este webinar? Hay una apertura, que generalmente es el maestro de ceremonias. Luego dentro de la apertura está la presentación institucional, está la presentación del expositor, ¿sí? Mencionar justamente qué es qué objetivos pretende tener este webinar, para luego pasar a la exposición de la temática principal. Una vez que se termine con el desarrollo, el expositor desarrolle cada uno de los temas planificados, ¿no? Se tiene que dar apertura a procesos de interacción, donde los organizadores, el facilitador y los participantes puedan manifestar y puedan intercambiar preguntas, respuestas, opiniones, etcétera, ¿no? Para luego ir a una conclusión, a un cierre. Como académicos, como futuros docentes, ¿no? Todo evento tenemos que ver qué productos vamos a tener. En este caso, el webinar, el primer producto que tenemos que rescatar es la grabación, ¿sí? Segundo producto, la lista de participantes, la lista de asistentes. Tercer producto, las diapositivas de los expositores. Y cuarto producto, los certificados. Cada evento tenemos que planificar tener algún producto que respalde el desarrollo de estos. ¿Me deben entender? ¿Sí? Esto es justamente un webinar.
¿sí? Al momento de activar, o sea, generalmente los webinars se desarrollan bajo en la plataforma Zoom, como ahora estamos viendo, ¿no? Tenemos que activar la grabación. Ya hemos visto cómo convertir la grabación en un texto, en una sistematización que ya lo hemos visto en la anterior clase, ¿no? Eso es producto de los webinars. Luego, ¿qué otro evento académico? ¿Qué tipo de evento académico? El conversatorio, que es un espacio de diálogo orientado a compartir experiencias, ¿sí? A compartir reflexiones sobre un tema determinado. A diferencia de la conferencia en sí, no existe una exposición principal, ¿no? El conocimiento se va a ir construyendo mediante la interacción entre las personas quienes han sido invitados en este conversatorio. Obviamente, al hablar de conversatorio, hay un moderador y hay un público. La estructura del conversatorio comprende desde la presentación del tema, ¿no? Hay una contextualización, hay preguntas iniciales orientadoras que van a promover lo que es el diálogo entre los participantes, ¿no? Se va a promover las intervenciones del público para luego pasar a una síntesis y a un cierre. Aquí, el moderador o la moderación debe promover una conversación bastante fluida, ¿no? Para evitar discursos demasiado extendidos, demasiado largos, ¿no? E ir vinculando, relacionando las distintas intervenciones con el objetivo que tiene el conversatorio, ¿sí? Mm, para poder organizar un conversatorio, obviamente, ¿qué se necesita? Seleccionar a los participantes, a los profesionales con experiencias, ¿sí? Con formación, obviamente, profesional, con experiencias en cuanto a la parte formativa como a la parte vivencial, ¿sí? Se tiene que preparar un abanico de preguntas abiertas, ¿no? Para promover justamente el diálogo, las intervenciones, ¿no? Se tiene que asignar un moderador con toda esa capacidad de escucha, ¿no? Poder establecer las reglas de intervención y nombrar una persona eh, quien obviamente va a ir sistematizando por escrito las distintas reacciones, preguntas, respuestas, ¿no? Que esto es un complemento, ¿no? O sea, la duración obviamente debe permitir un diálogo real entre los participantes. Y no solamente que los que participan como expositores den respuestas cortas, respuestas largas, no. Es importante respuestas desarrolladas. Y eso justamente tiene que promover el moderado. ¿Cuál es el producto esperado? Es una relatoria que va a sintetizar las distintas intervenciones, ¿no? Se puede promover justamente un documento que sistematice las ideas principales, ¿no? ¿Y por qué no la grabación? Una memoria audiovisual, ¿no? ¿Y qué dice en la diapositiva? Uso ideal para problematizar temas emergentes desde múltiples perspectivas, sin buscar conclusiones cerradas ni definidas, ¿no? Ese es justamente el uso de A. Ya tenemos claro lo que es el webinar, tenemos claro el conversatorio. ¿Qué implicará un taller? A ver, ahora sí, quiero escucharles. En este momento son 16. A ver, ¿quién se anima a ver qué es un taller? ¿Qué diferenciaría el taller del webinar,
del conversatorio. ¿Qué opina? Álvaro, Joaquín, Claudia, Natalie, Diego, Rebeca. ¿Qué vendría a ser un taller? Hola. Buen día, ¿cómo está? Ah, Claudia, ¿cómo estás? Buenos ¿Cómo días. está? Buen día. Digamos que el taller es el espacio donde donde los participantes aprenden haciendo. Yo lo veo así, Ya, ¿no? Porque es perfecto. más Sí, práctico, o sea, que no solamente hay teoría, sino que también hay práctica. Entonces, perfecto. se trabaja en base a un proyecto, digamos, o un producto que tiene que salir de lo que se está viendo ahí. Listo. Tú dijiste algo bastante importante, ¿no? La participación. Bueno, el taller es una modalidad más práctica, como dijo su compañera, en la que los asistentes se convierten en participantes. ¿Por qué? Porque durante el desarrollo del taller tienen la oportunidad de aplicar conocimientos, de resolver problemas, de analizar casos, de practicar procedimientos, de elaborar productos. ¿Sí? El elemento principal no es la adoración, sino que se promueva la participación activa y la producción de una evidencia del desarrollo de la vida. Este taller es 100% práctico, la participación es bastante alta, ¿no? Se busca justamente un aprendizaje basado en la experiencia. Y si estamos viendo que el taller busca un aprendizaje basado en la evidencia, ¿no? El facilitador tiene que buscar distintas estrategias para poder saber, o sea, para tener conocimiento sobre los saberes previos que tienen los participantes. En base a ello, dar explicaciones breves, concisas, que luego puedan ser elementos necesarios para poder desarrollar la actividad práctica. ¿Sí? Luego, entre todos los asistentes, bajo la moderación del facilitador, hay una socialización y durante la socialización del evento, el facilitador o los organizadores tienen que buscar distintas estrategias para poder evaluar lo que los participantes han aprendido. ¿Cuál es el producto esperado de este evento? Una guía, es un producto, un instrumento de investigación o evidencia práctica concreta. ¿Qué implica esto? Que todo taller tiene que ser previamente planificado, organizado, ¿sí? Tiene que estar visible una competencia. Ojo, no es tener 50, 100 participantes, no, hay un límite de participantes, ¿no? Eh, de acuerdo justamente a esa capacidad de acompañamiento que va a tener el facilitador, tiene que preparar materiales, establecer instrumentos de evaluación, ¿no? Tiene que tener bastante cuidado en los tiempos. ¿Me dejo entender? Durante el taller, las personas se vuelven participantes. ¿Por qué? Porque hacen, aplican, producen algo con orientación y reciben la retroalimentación del facilitador. Si solamente los participantes van a escuchar una explicación especializada, obviamente no corresponde a un taller, corresponde a una conferencia.
aunque se entreguen materiales, aunque se entreguen instrumentos de aplicación, ¿sí? El taller es netamente interactivo, es 100% práctico, ¿sí? Otro, otro tipo de evento, la conferencia, o sea, que es una exposición académica especializada que se va a desarrollar principalmente por una o dos personas expertas. ¿Cuál es su finalidad de lo que es la conferencia? Es expositivo, ¿sí? Es presentar conocimientos, experiencias, resultados de investigación, pero de manera organizada para que el público pueda comprender, ¿sí? Y al finalizar, se genera toda una dinámica unidireccional. ¿Por qué? Porque se abre una ronda de preguntas donde los asistentes preguntan al facilitador para poder tener mayor claridad en los puntos desarrollados por el facilitador. ¿Sí? Mm, pueden organizarse dentro de lo que es esta modalidad un ciclo con varias conferencias o una conferencia compartida con varios expositores. ¿Sí? Si varios especialistas van a presentar posiciones diferentes y van a intercambiar información entre sí, la actividad debe denominarse panel o mesa redonda, ¿no? Obviamente, de acuerdo a la estructura. ¿Cuál es el producto esperado que se tiene de esta conferencia, de este tipo de modalidad? Hay una ponencia escrita. Generalmente, las conferencias magistrales, por ejemplo, donde el facilitador, el expositor, es un experto, donde antes del inicio de la conferencia nos va a entregar su ponencia escrita en formato de artículo teórico o en formato de artículo científico. Segundo, obviamente, la grabación. Tercero, sus diapositivas, la presentación. Y cuarto, un resumen ejecutivo, ¿no? Estas conferencias son ideales para poder presentar avances de investigaciones o ya investigaciones ya concluidas, ¿sí? Eso es en cuanto a conferencias. Simposio. El simposio va a tener varias ponencias que van a estar articuladas alrededor de un eje, ¿no? Que puede ser un eje común, un eje temático, ¿no? Donde cada participante, ponente A, B, C, va a desarrollar un subtema específico, pero todas están vinculadas y van a contribuir a profundizar la comprensión de una problemática, la comprensión de un tema, ¿sí? Su estructura comprende la presentación de los ejes temáticos, ¿no? ¿Cuál va a ser el eje temático que se va a desarrollar durante la conferencia? Hay una introducción de ponentes, ¿no? Se da a conocer quiénes van a ser los expositores y cada uno va a exponer justamente su tema, ¿no? Hay una ronda de preguntas, de comentarios, ¿no? De discusiones. A diferencia de mesas de ronda, las ponencias suelen ser complementarias y no necesariamente son contradictorias. Ojo, ¿sí? El nivel de participación de los asistentes es media a media alta, ¿no? Y se requiere generalmente participantes profesionales.
¿Por qué? Para que puedan comprender justamente las temáticas que se van a ir abordando. ¿Cuál es el producto esperado de un simposio? Memorias, actas, resúmenes de ponencia, publicación de temática, obviamente la grabación y la sistematización. La sistematización de un simposio vendrían a ser las memorias. O sea, el uso ideal de este simposio es para poder explorar, pero a profundidad, un determinado tema basado en aportes científicos. Y como la intención es la profundidad, es por eso que se sugiere un público específico con conocimientos previos. ¿Sí? Luego que viene un curso. ¿Sí? El curso es un proceso ya formativo de forma sistemática, ¿no? Que se van a organizar contenidos de manera progresiva y va a contemplar objetivos de aprendizaje o competencias, actividades, recursos, evaluación, certificación, ¿no? A diferencia de la conferencia, no se va a limitar al número de expositores, sino que se va a desarrollar, o sea, que va a desarrollar conocimientos, competencias a través de una secuencia de temas. ¿Sí? La duración por sí solo no va a determinar la denominación de un curso. Una actividad breve que tenga una duración corta podría estructurarse como curso si va a tener una secuencia, objetivos, actividades, una evaluación. Pero cuando existe una única exposición sin hacer seguimiento, es más apropiado denominarlo conferencia o un seminario, ¿no? O sea, según obviamente de las características que se tienen. La participación de las personas es bastante alta en esta modalidad de curso. ¿Sí? En la planificación, obviamente, se tendrá que ver desde objetivos o bajo el enfoque por competencias. Se debería desarrollar de manera detallada los temas o los módulos que se va a abordar en el curso. Debería haber actividades interactivas y prever procesos evaluativos vinculados al tema que se están abordando, ¿no? Y al finalizar, obviamente, las personas que hayan cumplido los requisitos, se les va a brindar la certificación correspondiente. ¿Cuál es el producto esperado de un curso? El plan, la planificación, los materiales didácticos, ¿no? Los procesos evaluativos resueltos y la certificación de aprobación. ¿Sí? Luego de un curso, a ver, vendría a ser la mesa redonda. ¿Alguien sabe qué es la mesa redonda? A ver, ¿alguien tiene conocimiento de lo que es la mesa redonda? Doctor, Sí, sí. bueno, ya, yo tengo entendido que una mesa redonda es básicamente un formato en el que puede generarse un debate o una discusión, y en este van a participar especialistas, digamos, que van a conversar, van a debatir sobre un tema específico. Claro, cada especialista lo va a hacer desde su punto de vista, ¿no? Frente a un público, hay un público que observa esto. Ya. Bueno, la mesa redonda. Gracias, Natalie.
Esta mesa redonda va reunir a distintas personas especialistas, ¿no? Que van a analizar un determinado tema desde diferentes perspectivas, donde cada participante va a presentar su postura y va a disponer de oportunidades para poder comentar o responder las ideas o las posturas de los otros participantes. ¿Sí? Obviamente, en esta mesa redonda hay una persona que va a fungir como moderador. ¿Sí? La participación es bastante alta, ¿no? Y las intervenciones de cada uno de los expositores tienen ya tiempos asignados. ¿Sí? ¿En qué se diferencia con un conversatorio entonces? El conversatorio es más flexible y busca una conversación abierta. La mesa redonda presenta una estructura más ordenada y se va a orientar a comparar perspectivas. La moderación debe hacer visibles las coincidencias, las diferencias, los argumentos. Para poder organizar se tienen que preparar y definir preguntas principales, seleccionar especialistas que tengan enfoques distintos, solicitar justamente que el moderador sea imparcial. ¿Sí? Se tiene que declarar, o sea, se tiene que tomar en cuenta que en la mesa redonda se pueden generar conflictos entre, o pequeñas discusiones entre los expositores. Y ahí el moderador tiene que influir para que calmarse, en otras palabras, el desarrollo de la mesa redonda. ¿Sí? La mesa redonda se busca contrastar posturas mediante intervenciones, pero de forma ordenadas. ¿Muy bien? ¿Cuál es el producto esperado de una mesa redonda? Relatoria comparativa, puede ser a partir de un video, una matriz de coincidencias, una matriz de diferencias, o una nota académica o un proceso de sistematización. ¿Sí? El Congreso. El Congreso es uno de los eventos más completos que se podría organizar dentro de las actividades y eventos académicos, ¿no? El Congreso es un evento académico de gran alcance que va a reunir distintas contribuciones, participantes, instituciones, hay ejes temáticos, hay distintas modalidades. Pueden incluir conferencias magistrales, mesas redondas, talleres, foros, presentación de pósters, actividades que estén articuladas con presentación de avances de investigación, etc. Su organización es macro, requiere desde la dirección conformar un comité científico, un comité organizador, requiere la convocatoria de expositores y que los profesionales que quieran formar parte como expositores en este congreso tienen que presentar primero sus resúmenes de ponencias. El comité científico tiene que evaluar estas ponencias, aceptarlas y recién los expositores pueden, o sea, los profesionales pueden exponer y al final tienen que entregar su ponencia de forma desarrollada en formato de artículo. ¿Sí? Generalmente se desarrolla durante varios días, ¿no? Organizado inclusive por bloques temáticos. La participación en este congreso puede ser tanto a nivel nacional, pero también de manera internacional.
¿no? Para poder organizar, se tienen que definir temas principales, ejes temáticos, alcances, comités, presupuesto, convocatoria, modalidades de participación, criterios de evaluación. Se tiene que generar un programa, se tiene que tener una plataforma. Lo ideal es tener una página web donde se pueda acceder a las distintas a la diversa información que implica conocer un congreso. El congreso también está vinculado con la publicación de memorias, ¿no? Y esa publicación de memorias son las ponencias presentadas por los expositores, ¿sí? De cada una de las ponencias se pueden desarrollar actas científicas formales en formato de artículo. En función a todos los resúmenes presentados por los expositores, se puede generar un libro de resúmenes. Las grabaciones pueden ser socializados por las redes y en función a todos los temas desarrollados, presentados en formato de artículos por los expositores, se pueden generar justamente libros de congreso, memorias de congreso. Aquí se moviliza una gran cantidad de personas, ¿no? Donde se va a difundir justamente investigaciones formales y promover el intercambio de conocimientos. Organizar un congreso, desarrollar un congreso, participar en un congreso tiene un alto valor académico internacional y nacional. ¿Sí? Es por su gran importancia. Inclusive, cuando ustedes se animen a estudiar un doctorado, por ejemplo, en los doctorados es obligatorio organizar al menos un congreso o participar en 2 congresos, por la gran importancia de estos eventos. Yo les planteo un reto y eso depende de ustedes. Ustedes como trabajo final van a presentar un artículo teórico vinculado justamente a los temas que hemos abordado en el diplomado. ¿Por qué no en diciembre ustedes exponen sus artículos? Podemos armar un congreso nacional porque tenemos participantes de distintas regiones. ¿Por qué no? Y cada uno de ustedes es un congreso. Luego vamos a analizar ese punto. ¿Sí? Eso es un congreso, ¿no? En el congreso se exponen temas innovadores. Hay procesos de interacción, ¿no? Inclusive en algunos congresos hay espacios culturales. ¿Por qué? Porque generalmente en los congresos participan personas externas, ¿no? De otros países. Ahí se tiene que visibilizar justamente la cultura de la región. ¿Sí? Un foro es la modalidad que está orientado a promover el debate, la argumentación, la participación en torno a una o varias temáticas. Puede ser presencial, virtual, sincrónico o asincrónico. Y su valor principal es la intervención de las personas participantes. ¿Sí? Su estructura comprende con presentar un tema, luego presentar preguntas generadoras, se tiene que visibilizar las reglas de participación. Obviamente, hay una intervención previa inicial de algún experto, ¿no? Hay una moderación. Y finalizando la presentación de los que van a participar en el foro, hay un cierre donde se emiten las conclusiones correspondientes.
¿sí? ¿Cuál es el producto esperado de estos foros? ¿No? Hay una matriz de opiniones, hay un registro detallado de las participaciones, ¿no? Y obviamente de las distintas discusiones que se han tenido durante el foro. El foro promueve lo que es el pensamiento crítico, ¿no? Promueve a que los participantes puedan expresar sus opiniones y en base a ello poder construir un conocimiento, poder construir un aprendizaje colectivo. El foro puede desarrollarse tanto de forma presencial como forma virtual, o tanto y en la modalidad virtual puede desarrollarse de forma sincrónico o también asincrónico. ¿Sí? Obviamente, lo ideal para organizar un foro es formular preguntas generadoras. ¿Sí? Em, donde estas preguntas son entregadas de forma anticipada por los expositores. Es importante establecer las reglas del foro, ¿no? Definir tiempos, plazos, designar moderadores, ¿no? Cómo se van a registrar a los asistentes de este foro. Y el moderador tiene que tener toda esa capacidad para promover el debate. ¿Sí? Este es un foro. Mm, Cuando nosotros vamos a definir qué tipo de actividad vamos a desarrollar en función, o sea, a nuestra vida académica como docentes, tenemos que tener toda esa capacidad para poder organizar o un curso o un congreso, un conversatorio, un simposio, una mesa redonda, un foro, un taller, un webinar, una conferencia. Sí. Esto nos va a permitir generar actividades extraacadémicas, pero de distinta índole, ¿no? Y todo tipo de actividad, ya sea un webinar, conferencia, curso, conversatorio, etcétera, tiene que estar previamente organizado, preparado, ¿sí? Para lo cual tenemos que tener bastante cuidado en lo siguiente, ¿no? En no confundir términos. Dice, llamar taller a una exposición teórica sin ejercicios prácticos. En el taller sí o sí hay ejercicios prácticos. No tenemos que llamar conferencia a un diálogo interactivo entre cuatro expertos. Hay una metodología. No podemos llamar congreso a una actividad aislada, en una sola sesión. Por Dios, o sea, veo en el internet congreso de una sola sesión, de un solo día, de 4 horas. E inclusive, he visto en una institución que estaba denominado webinar sobre planificación estratégica en tantos lugar. O sea, al leer webinar, automáticamente es virtual, pero decían que la dirección en el salón de eventos, tantos, tantos. Yo tenía la curiosidad, a ver, de preguntar si es webinar, o sea, no van a ser. Y lo que me indicaron es que va a ser presencial, pero se va a transmitir por las redes sociales. A ver, un momento, eso no es un webinar, es una conferencia, es un simposio, un foro, pero deja de denominarse webinar. El webinar es 100% virtual, ¿no? Lo que se debe aplicar, usar simposio, si hay múltiples ponencias,
atadas a un solo eje temático. Ojo, el simposio tiene un solo eje temático, a diferencia del Congreso que tiene varios ejes temáticos, ¿no? Dentro de un eje principal. Se usa la terminología foro, ¿no? Usa foro si tu prioridad máxima es generar debate y argumentación, ¿no? El debate y argumentación lo van a lograr siempre y cuando los expositores, los invitados a este foro sean especialistas. Se tiene que usar curso solo si existe secuencia de contenidos y una evaluación real, ¿sí? Y se tiene que utilizar la terminología mesa redonda para contrastar posturas divergentes intencionalmente, ¿sí? Esas son las distintas terminologías que tenemos que considerar al momento de organizar un evento académico, ¿sí? Todos estos eventos, ¿no? Se organizan con antelación, ¿no? Y eso tiene vinculación con el siguiente tema, que es la planificación, desarrollo y la valoración de de estos eventos. Y cuando hablamos de ello, ¿no? La planificación, desarrollo y valoración de eventos, hay tres aspectos que tenemos que considerar en este tipo de eventos. Lo que es el vocativo, el programa y el guión. O sea, antes de iniciar el curso, antes de iniciar un conversatorio, una presentación del libro, antes de comenzar con el foro, tenemos que contar con un vocativo. Tenemos que contar con un programa y tenemos que considerar lo que es un guión. ¿Qué es cada uno de esos aspectos? A ver, ¿qué entendemos por vocativo? ¿Quién me podría decir? A ver, haremos lo siguiente. Vamos a trabajar en grupos. En este momento son las 8:56. Van a tener 10 minutos. Quiero que debaten entre ustedes qué se entiende por vocativo, qué se entiende por programa y qué se entiende por guión. ¿Qué características tienen cada uno de ellos y para qué nos sirve como organizadores de un evento académico? ¿Ya? 10 minutos. Vamos a generar grupos de trabajo. Entonces, en este momento somos 16 personas. Vamos a formar grupos de 3 y de 4 personas. El primer grupo, José Olazábal, Josué y Mabel. Segundo grupo, Diego, Evelyn, Joaquín y Lenny. Tercer grupo, Álvaro, Claudia, Nora y Pamela. Y cuarto grupo, Rebeca, Mariana, Natalie y Oscar. ¿Sí? Quiero que nuevamente investiguen, debatan y me van a dar su postura ustedes de qué es un vocativo, qué es un programa y qué es un guión. ¿Ya? Manos a la obra.
Evelyn, Lenny, Álvaro, Claudia, ingresen al grupo, por favor.
Ahora sí, ¿se me escucha bien? Sí, sí se le escucha. Listo, comenzamos con el primer grupo. José, tú solito trabajaste. ¿Cómo has visto? A ver, te escucho. Bueno, tenemos lo que es la planificación, que sería lo que determina lo que necesita y cómo se organizará el evento. Después tenemos el desarrollo, que es cómo se determina y cómo se llevará a cabo el evento en práctica. Después tenemos la valoración de los eventos, que es que determina que si se cumplieron los objetivos que se deben y qué se debe mejorarse dentro del evento. El vocativo es lo que determina a quién se debe reconocer y cómo se debe dirigirse. Después tenemos el programa, que es qué actividades se realizarán dentro y en qué orden dentro del evento. Y tenemos el guión, que determina qué se debe hacer y decir durante cada momento dentro del evento académico. Eso. Interesante, interesante. Bueno, gracias. A ver, pasamos al grupo número 2. Evelyn, Joaquín, Lenny, les escucho. Doctor, buenos días, ¿me puede escuchar? Sí, sí, se te escucha. Ok, doctor, buen día, ¿cómo está? Bueno, lo que hemos visto es un poco, ¿no? Sobre las tres partes. Habíamos visto que el vocativo, como ya mencionó mi compañero, es la palabra o la frase con la que saludas y nombras a las autoridades al inicio del evento. Es el primer contacto verbal con el público. El programa es el documento que organiza las actividades del evento y el guión es el texto detallado que dice qué se va a realizar durante todo el evento. Entonces, en palabras simples, el vocativo sería el cómo saludas, el programa es lo que va a pasar y el orden, y el guión es exactamente qué vas a decir durante todo el evento. Bueno, perfecto, perfecto. Pasemos al siguiente grupo. Álvaro, Claudia, Nora. Buenos días, doctor. Éramos Pamela, Nora y Álvaro. Adelante, Buen adelante. día, ya. Bueno, yo voy a explicar un poquito lo que es el vocativo, que nos indica que es cómo dirigirse directamente a la audiencia, ¿no? Para poder captar su atención durante la presentación. Creo que el vocativo depende mucho de la audiencia con la que se trabaje, ¿no? Si estamos trabajando con adolescentes o con personas mayores, entonces depende a eso. Obviamente tiene que ver con el saludo, pero depende a la audiencia con la que estás para poder captar su atención de la misma. Eso es activo. Ya. Doctor, buen día. A mí me va a Sí, sí. tocar lo que es el programa. Entonces, en el programa, bueno, lo que principalmente nos lleva a respondernos, ¿no? ¿Qué se hará y en qué orden es lo que vamos a hacer? Entonces, ¿qué es el programa? Es esa estructura, ¿no? General del evento, que se va a hacer las actividades, que se va a realizar y en qué orden. Entonces, generalmente, ¿para qué nos sirve todo este programa? Eh, Cumple, ¿no? Funciones importantes, que es la organización, la distribución, la coordinación, controlar y también el orientar, ¿no? Donde se va a establecer el orden de las actividades, en el distribuir, por ejemplo, asignar los tiempos, en el coordinar, no ayudar a los participantes, ¿no? A poder intervenir, incluso el controlar, y efectivamente no es lo mismo que el guión, ¿no? Que ahora lo va a explicar mi compañero, que es Álvaro. Álvaro. Perfecto. Claro, el guión funciona más como un libreto, guión de conducción en este sentido. Este se lo da mayormente al maestro de ceremonias y al equipo técnico, donde está más detallado todo el programa. Esto mayormente sobre tiempos de pausa, sobre acciones que se van a hacer, sobre recibir la palabra a invitados, sobre cómo debe presentarse a invitados, su trayectoria y demás. Este es más como un guión técnico especializado para el maestro de ceremonia y el personal de apoyo, que es el equipo técnico. Ya. Un momento me esperan, por favor. 2 minutitos, por favor. Gracias.
hacer acuerdos con el ámbito académico y ustedes saben, las burocracias muchas veces son complejas y aquí quiero agradecer profundamente a la USFA a quienes han facilitado este primer ejercicio. Ya estamos soñando con un segundo diplomado que empezará en febrero del próximo año,
una de ustedes. Bueno, mil disculpas. Vamos a continuar. Justamente se chocó con una inauguración de un diplomado internacional que estábamos desarrollando. Bueno, continuamos, finalizamos con el último grupo, por favor. Oscar. ¿Cómo está, doctor? Buen día. Bueno, hemos podido compartir, bueno, debatir en sí. Vamos a empezar con lo que es el vocativo. Nos dice que es el ordenamiento jerárquico de las autoridades y los invitados especiales presentes. Esto es indispensable para realizar los saludos protocolares y, bueno, que esto también sea de manera correcta al inicio del discurso o, bueno, ya sea del seminario o del curso que se está llevando. Habla o mueve algo. Ya, perfecto. Mire, Doctor, justamente cuando... Sí, sí. me toca. Perdón, yo le voy a hablar sobre el programa que hemos podido debatir con los compañeros, que el programa es un conjunto organizado de actividades, contenidos, objetivos, estrategias y recursos que se planifican para alcanzar los determinados aprendizajes. En el programa se ve los objetivos, se puede ver talleres, actividades, los reconocimientos, las evaluaciones, el tiempo y los responsables que van a estar presentes. En el tema de la educación nos ayuda a organizar los procesos de enseñanzas y aprendizajes y también permite establecer objetivos claros. Nos ayuda también a planificar las actividades, facilitar evaluaciones y si se logran los aprendizajes. Permite también entender las necesidades y de esta forma también atenderlas. Sobre el guión, hemos visto que es una estructura o una guía que indica qué se va a decir o qué se va a hacer y durante un orden de la actividad para tener los tiempos establecidos, si va a haber exposiciones, talleres, videos, etc. Entonces, como un ejemplo de guión podemos ver, digamos, el saludo y la presentación, la pregunta inicial, las explicaciones del tema, las actividades grupales, reflexiones, las conclusiones y las despedidas. Eso hemos podido debatir, doctor, referente a lo que nos ha pedido. Perfecto. Gracias, gracias. Bueno, en todo evento académico se tienen justamente estos tres elementos básicos que se tiene que contemplar, ¿sí? Y vamos a verlo con ejemplo, ¿no? En pantalla estoy compartiendo el programa. ¿Qué es un programa? ¿Qué implica justamente el programa? ¿No? ¿Dónde está, obviamente, la afiliación institucional? ¿No? El nombre del programa, la fecha y por horarios, qué acciones, qué actividades se van a ir desarrollando. Es este programa que se va a difundir y se puede difundir a los participantes, ¿no? A partir de este programa, ¿no? Donde vamos identificando las personas quienes están involucradas en el desarrollo de este evento para que podamos elaborar el vocativo. Sin más, quiero iniciar esta primera. ¿Sí? El vocativo es el listado de todas las personas, comenzando con las autoridades, los moderadores y los expositores que van a participar de la actividad académica, ¿no? Y aquí está un programa de guión. El público meta del guión no son los participantes, sino es el maestro de ceremonias, para que tenga un discurso acorde al evento, donde se van a ir detallando todos y cada uno de los aspectos del discurso que se va a desarrollar. Y simplemente el maestro de ceremonias se le entrega un día antes para que vaya memorizando los elementos, vaya memorizando los acápites, y aquí está detallado todo el discurso que tiene que tener el maestro de ceremonias, ¿no? Muy buenos días a todos, es un grato honor darles una cordial bienvenida. Presentación del mesa principal. A continuación tenemos el honor de presentar a las autoridades. O sea, está todo, desde las pausas, la invitación que se desarrolla a los expositores,
¿no? Hasta lo que es la palabra de cierre y el cierre del evento. Tanto el programa, el vocativo, como también el guión, tienen que estar listos un día antes del evento. Tienen que estar consolidados y tienen que conocer todas las personas implicadas en la organización del evento. Sí, ¿no? Lamentablemente, hay algunos eventos que se caracterizan por la desorganización, o que por X, Z motivo el expositor no ha ido, etcétera. Es importante tener estos tres elementos para la fluidez del desarrollo de la actividad. Pero o sea, tener el guión, tener el programa, tener el vocativo, etcétera. Esos son los productos finales de una secuencia de acciones que se desarrollan antes. ¿Y cuál es esa secuencia de acciones que se van a desarrollar antes para poder consolidar justamente la actividad? Y lo podemos resumir en 18 pasos. ¿No? Todo evento tiene que nacer ¿de qué? Del propósito. ¿Qué necesidades queremos responder? Escribirlas. ¿A qué necesidades queremos responder? ¿En quiénes? ¿Bajo qué formato vamos a cubrir eso? Mediante un conversatorio, ya hemos visto los formatos, ¿no? Mediante un taller, mediante un congreso. Tenemos que analizar los niveles de interacción. O sea, el nivel de interacción con el público va a ser alto, va a ser bajo, ¿no? Bajo esta primera parte de estos tres primeros pasos, formular, elegir, ver el nivel de interacción, pasamos a una segunda fase, a una segunda subfase que vendría a ser la gobernanza y el contenido, que implican los pasos 4, 5, 6. ¿No? Para poder organizar un evento formal, tenemos que designar un comité de responsables. ¿Quiénes van a ser los? El responsable de afiche va a ser tal persona. La persona quien va a redactar las cartas de invitación, la persona quien va a elaborar los vocativos del programa, la persona quien va a hacer la lista de asistencias, etc. Sí, se van a designar y cada responsable tiene que desarrollar fichas académicas. ¿Qué implica elaborar fichas académicas? Donde están justamente desarrollando las temáticas principales que se van a abordar durante la conferencia. Sí, ¿no? Es importante que ustedes puedan también visibilizar cuáles van a ser esos criterios valorativos de calidad que se tienen que contemplar. No es el hecho de organizar, elaborar un vocativo por elaborar. Hay ciertos criterios, hay ciertos estándares que el comité tiene que contemplar. ¿Sí? Una vez que tengamos designado el comité de personas responsables, elaboramos esas fichas académicas, contemplamos todos los criterios necesarios, vamos a pasar a una tercera subfase, que ya comenzamos con el blindaje operativo, es decir, donde ya está todo organizado. ¿Cuál es el presupuesto? ¿Cuánto queremos invertir? ¿Va a haber refrigerio? ¿Tenemos que alquilar? ¿No tenemos que alquilar? ¿Va a haber salas? O sea, todos los presupuestos necesarios para poder llevar a cabo. Y a detalle, ¿no? Aquí tenemos que ver el comité organizador y garantizar la accesibilidad universal desde un inicio del evento. ¿Va a haber transmisión por Zoom? ¿Vamos a transmitir en vivo y en directo por Facebook?
en el público participante hay personas sordas. Bueno, ¿vamos a tener un intérprete? De esa manera estamos garantizando la accesibilidad de forma virtual, pero también de forma presencial. Si es que van a acceder al evento, al auditorio, el auditorio tiene amplas, todo ello para poder garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad física. Va a haber personas guía que van a orientar a las personas con discapacidad visual para que puedan acceder al auditorio y escuchar el evento. Va a haber una persona intérprete para las personas sordas que posiblemente participen. ¿Sí? Todo eso implica garantizar la accesibilidad. Porque no sabemos qué persona va a participar. En función a ello, tenemos que generar esa matriz de riesgos. ¿Qué implica la matriz de riesgos? Ya, hemos organizado un congreso y de pronto no, un riesgo podría ser que no venga o no se conecte un expositor. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a dar respuesta? ¿Qué alternativas tenemos? Bueno, nos ha fallado el intérprete y tenemos 6 personas sordas que tenían la esperanza de poder, poder observar esas interpretaciones del intérprete, pero no ha venido, nos ha fallado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a dar respuesta? Esa es la matriz de riesgos. Para ver las alternativas, las contingencias. Todo esto es la fase 1 de diseño y estructura estratégica. Para luego ya pasar a la ejecución, control y cierre. ¿No? En la ejecución obviamente implica desde la visibilización, la promoción, la comunicación del desarrollo del evento. Implica ya la etapa de inscripciones. Ojo, en la etapa de inscripciones tenemos que partir de un principio ético de protección de los datos de inscripción que nos van a brindar las personas quienes inscriban a la conferencia o al evento que estamos desarrollando. Horas antes, un día antes, es importante generar un pequeño ensayo, realizar una pequeña práctica, ya que interactúen la maestra de ceremonias con el moderador, con las personas responsables, que hagan la prueba del sonido, que hagan la prueba el data, funciona bien el data, la proyección, el expositor va a tener un video, funciona bien el video al momento, se escucha bien el video, se ve bien el video al momento de exponerlo durante el evento, a realizar ensayos. Tener un cronómetro, cuánto duran las exposiciones, cuánto va a durar los videos, las intervenciones, las actividades, todo tenemos que ajustar. Eso en cuanto a la parte logística y la convocatoria. Esto es muy importante. Como les digo, no es elaborar por elaborar. Ustedes van a ser docentes de educación superior, van a organizar eventos académicos, formales, y tienen que tener todo este detalle. No implica solamente organizar un seminario, listo, invitaremos tal, instrucciones. No, implica desarrollar todos estos pasos. Ojo, en el material que yo les voy a cargar esta noche o el día de mañana en plataforma, está en detalle todos y cada uno de estos puntos. Pasamos a control de sala y evidencias. Ejecutar un control estricto de tiempos. El maestro de ceremonias tiene que, conjuntamente con el coordinador, el organizador, tienen que controlar bastante sus tiempos. Tener carteles para que mostrar al expositor, tiene 5 minutos, tiene 10 minutos, para que vaya controlando sus tiempos. ¿No? Todo evento, ojo, en todo evento, como organizadores, promotores, tenemos que saber cómo documentarlo, cómo tener evidencias, pero de forma completas, listas de asistencias, grabaciones, videos, en carpetas organizadas, las diapositivas, las fotografías, las grabaciones, todo. Tenemos que buscar en lo posible y de acuerdo al evento, medir el aprendizaje y la satisfacción de los participantes del haber desarrollado, justamente participado en el evento. Y finalmente,
tenemos que la última etapa del evento es la emisión de los certificados de participación, la emisión de los certificados de expositores. Y lo último, publicar las memorias en repositorios con DOI. Si no, este evento se va a invisibilizar posteriormente. Sería interesante que, hemos organizado un conversatorio, un taller, una conferencia, y socializar esto a la comunidad internacional mediante una memoria y con registro DOI. Y finalmente, pasar por un proceso de evaluación integral. Si vemos todo evento académico, Rebeca, levantaste la mano. Sí, doctor, quería hacerle una consulta en este tema de la entrega, digamos, de los certificados a realizar nosotros algún evento formativo. ¿Qué requisitos se necesitan para la emisión de los certificados? Digamos, por ejemplo, yo quiero dar, no sé, algo sobre, no sé, la psicología deportiva. ¿Qué necesitaría yo para emitir los certificados? Eso está en la última diapositiva. Eso vamos a ver justamente. ¿Sí? Está bien, gracias. Listo. Mil disculpas. Ya tomamos. Entonces, para organizar un evento, tenemos que tener primero la convocatoria, tener claro el título, el propósito, la modalidad, la fecha, requisitos, costos, enlace de accesibilidad posible por Zoom, lugar de desarrollo, gestión de riesgos, análisis de probabilidad, impacto responsable, plan de respuestas ante fallas técnicas. ¿Qué pasa si de pronto falla el micrófono? Falla el sonido. ¿A quién pedimos ayuda? O sea, tenemos que prever todo eso. Y también ver en torno a lo que es el cierre del evento. ¿Sí? Uno de los primeros elementos que tenemos que elaborar es el vocativo, que vendría a ser el protocolo que vamos a desarrollar, donde se van a visibilizar todas las personas, autoridades, ¿no? Que van a autoridades de la universidad y las personas que van a estar presentes, ¿no? El vocativo nos permite no olvidarnos de mencionar la participación o el involucramiento de las personas que están vinculadas con la organización del evento y la representatividad institucional donde estamos llevando a cabo el evento. ¿Sí? Preferiblemente el vocativo tiene que estar con letras claras, visibles, y tiene que ser actualizado de forma continua. El vocativo no es cerrado hasta el día del evento. En el día del evento nos pueden decir, no va a venir el sector y en representación va a venir el gerente. Es exacto, tenemos que actualizar el vocativo, cambiar el nombre del sector. En este evento no va a venir, digamos, la directora de comunicación de la alcaldía, en su representación va a venir el subalcalde de Cochabamba. Cambia, tiene que ser actualizado de forma continua. ¿Sí? ¿Cuál es el orden por el que vamos a organizar el vocativo? Lo primero, están las autoridades. Lo primero. ¿No? Las autoridades de la institución donde estamos, que estamos organizando el evento. Segundo, los invitados especiales. Y tercero, ¿no? La comunidad académica y público en general. Esa es la organización, el orden jerárquico para poder desarrollar el vocativo. ¿Sí? Luego del vocativo, hemos visto lo que es el diseño del programa de los eventos, ¿no? El programa de los eventos vamos a consolidarlo en 5 grandes pasos. Primero, para poder consolidar el programa, tenemos que hacer un inventario de actividades que están vinculados con el evento. Vamos a hacer una apertura, vamos a hacer la presentación de los expositores, vamos a hacer la presentación del tema 1, luego la ronda de preguntas, hacer un listado embosado. Luego de ese inventario, el listado de actividades, pasamos a visibilizar y poner
La duración. ¿Cuánto va? La presentación de bienvenida va a durar 15 minutos. Perfecto. Luego de la duración, ¿quién va a ser el responsable? Vamos a dar la bienvenida. ¿Quién va a ser el responsable? Va a haber una presentación de los expositores que tiene que durar 5 minutos. ¿Quién va a ser el responsable? Y el producto es similar a este, ¿no? Ahora, la actividad y el responsable, ¿no? Donde están secuenciados todos y cada, ya lo tienen en la hojita que les he pasado al grupo de WhatsApp, ¿no? El ejemplo de cómo se tiene el programa. Luego de ello, una vez que tengamos claro las acciones, la duración, los responsables, ya cerca al día del evento tenemos que hacer la verificación de la consistencia. ¿Qué implica eso? La convocatoria. Hemos invitado a una persona profesional en psicología. Hemos invitado a la jefa nacional de psicología. Perfecto. ¿Qué títulos? ¿A qué cargo? ¿Qué fechas? No, es Magister Paola. Es el doctor Peter Escobar. El grado académico, correcto, está acorde a la convocatoria. ¿Me dejo entender? ¿No? ¿Está bien el tiempo que le hemos asignado? ¿Va a durar 5 minutos su presentación o va a durar 10 minutos? Me dejo entender. La verificación de consistencia de todas y cada una. Para finalmente el control de la versión, ¿no? Ahí, ojo, cuando manejamos un documento en Word, primera, segunda, tercera versión a datos, y llegamos a imprimir una versión anterior del evento, no. Por cada actualización del documento, tenemos que colocar la versión. Versión 5 del 8 de agosto del 2025. Esa es la última versión, es la última fecha, es la que vamos a imprimir. Es la que está aprobado. Para asegurarnos de que todos van a tener la última versión vigente. Eso es importante. Cuidado, hayamos justamente entregado una versión al maestro de ceremonias y nosotros tenemos otra versión. Ahí va a haber una incoherencia total. ¿Sí? Cuando hablamos de un programa, tenemos dos tipos de programa. La pública y la operativa. Ojo, y tenemos que diferenciar eso. Como ven en el ejemplo, el programa público es conciso, corto, donde está lo esencial. Pero el programa operativo está la hora, la actividad, el responsable y todos los detalles que es innecesario que sepa el público. ¿No? La versión pública es el resumen del programa operativo. ¿Sí? Porque en el programa público también están algunos planes de contingencia. Tenemos que cuidar y buscar un equilibrio entre puntualidad. El programa de calidad reserva espacios para preguntas, transiciones, posibles ajustes técnicos. Veamos qué pasa, cómo vamos a responder si un expositor tenía que exponer 15 minutos y expuesto media hora. ¿Cómo vamos a ver el tema de recompensar esa hora? O teníamos pensado de que el expositor iba a tener, su intervención iba a durar 45 minutos y lo he expuesto en 15. Hay un desfase de media hora. El próximo expositor va a tardar en llegar porque va a llegar a su hora. O sea, ¿qué vamos a hacer? O sea, tenemos que buscar justamente el equilibrio. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Esos son los atributos del programa de calidad. ¿Está claro lo que hace el programa? ¿Sí? No es elaborar un programa por elaborar. Entonces, ya hemos visto dos elementos. El vocativo, primer elemento. Segundo elemento, el programa. Y un tercer elemento que
es importante, imprescindible tenerlo listo. La guía maestra del maestro de ceremonias, que es el guión estratégico. En este guión vamos a visibilizar todo, o sea, es todo el discurso que va a tener el maestro de ceremonias. ¿Qué tiene que incluir? Y ahí en la parte central dice, ¿qué incluir? Verbos activos, tiempos visibles, nombres con pronunciación revisada, alternativas, todo tiene que contener. Es todo el discurso protocolar del maestro de ceremonias. El maestro de ceremonias tiene que entrenar el desarrollo de este guión. Una buena estructura de un guión, hay algunas frases, pensamientos, frases breves, verbos activos y nombres con anotaciones fonéticas para una lectura natural. No es directamente un discurso donde se presenta, no. Está el discurso tal cual lo tiene que leer el maestro de ceremonias. ¿Sí? Para poder justamente, antes del evento, el maestro de ceremonias tiene que confirmar el orden de las personas que están en el vocativo, ¿no? ¿Quiénes van a estar presentes? ¿Está funcionando bien los micrófonos? ¿Hay un cronómetro visible que está manejando el maestro de ceremonias y los organizadores? ¿Me dejo entender? Se va a transmitir por Zoom también, es bimodal, presencial y virtual. Ahí está de manera sincrónica el acceso. Los elementos que tiene que incluir el guión, y ustedes ya lo han visto en el archivo que les he compartido. Acotaciones visuales no legibles, fórmulas de transición neutrales, un plan de contingencia. Tiene que estar a detalle todo el discurso del maestro de ceremonias, con frases de bienvenida, agradecimientos, ceder la palabra, incluir entre expositores pensamientos, frases, todo. Y durante la ejecución del evento, no, el guión va a permitir la conducción del programa. Este guión no solamente lo tiene que tener el maestro de ceremonias, también los organizadores, el personal de apoyo. ¿Me dejo entender? Este guión nos va a permitir gestionar los tiempos ante posibles retrasos, preguntas, en qué momento bajar el ecran, iniciar la presentación, en qué momento vamos a repartir refrigerio, etcétera. Todo tiene que también estar visible. El guión es a la par y desarrollado con la versión del programa operativo. ¿Sí? La versión operativa lo tendrán los apoyos. El maestro de ceremonias y el organizador del evento tendrán el guión donde está visible todo, todos y cada uno de los aspectos a considerar. ¿El guión es totalmente cerrado? No. Puede ser actualizado durante el evento, pero micro actualizaciones. ¿Sí? Y el maestro de ceremonias tiene que ser sumamente dinámico. Si vemos que si observa que el organizador está entrando en apuros porque no ha llegado al expositor, ver la alternativa de anunciar al próximo expositor en ausencia ahí tiene que jugarse y entrar en plena coordinación con los organizadores. ¿Sí? Y finalmente, los certificados. Lo que preguntó su compañera. ¿No? Tenemos que clasificar entre
tres tipos de certificaciones que vamos a entregar a los participantes. Una simplemente de asistencia, ¿no? De presencia, asistió al evento, que es totalmente diferente al discurso de certificado de participación. Y en una conferencia puede ser de asistente, en un seminario de asistente, pero ojo, el taller tiene que cambiar la denominación. El Congreso tiene que cambiar la denominación. Asistente, participación, de acuerdo a las actividades que se haya organizado, al tipo de intervención activa o pasiva que se ha organizado. Pero ojo, todo curso, todo proceso que implica un proceso valorativo después del evento implica brindar un certificado de aprobación. ¿Por qué? Porque puede ser que el participante haya cumplido una serie de requisitos y emite un certificado de aprobación. ¿Cuáles son los 5 contenidos mínimos que debería tener una certificación? La identidad institucional, universidad privada San Francisco de Asís, Instituto de Investigación e Interacción Social, nombre del MJ. Se emite el presente certificado a, vamos, Claudia Machicado, participante de la conferencia sobre estándares para la emisión de certificaciones institucionales, el SOL. Carga horaria, con una duración de, ojo, cuando el evento es organizado en coordinación con una institución académica universitaria, sí se puede emitir con carga horaria. Si el evento es organizado por otra institución, o sea, por ejemplo, el diario, o puede ser organizada por una ONG y todo, no pueden tener carga horaria. Y si colocan, no es válido, porque no es una institución académica. Toda certificación con hora académica tiene que estar previamente autorizado por la universidad. Y finalmente puede ir un QR. También se encuentran las firmas. Deben corresponder a las autoridades. Ojo, ¿en qué orden vamos a imprimir, o sea, colocar las firmas? Las firmas del lado derecho son las autoridades máximas y en el lado izquierdo son las autoridades consecuentes. Ese es el orden. A ratos colocamos, no, la primera firma de la autoridad, no. Si se fijan en sus títulos académicos, si se fijan en algunos, siempre va en el lado derecho la firma de la máxima autoridad. ¿Sí? También tenemos que ver en la certificación la codificación. Y la codificación tiene 3 aspectos. Lo primero, se visibiliza la institución y el año en que se está llevando a cabo, y eso tiene 4 dígitos. Segunda parte de la codificación, el tipo de evento, ¿no? O el número de evento que se haya desarrollado. Y finalmente, el rol y el orden correlativo de participante, de aprobación, y el número individual que amerita la certificación. Para emitir el certificado, cumple 7 pasos básicos. Primero, cesar las inscripciones, cesar la lista oficial. Segundo, revisar, normalizar los nombres completos. Todos tienen que comenzar con los nombres y continuar con los apellidos. En el Excel, o sea, ojo, se trabaja en Excel. Tienen que todos comenzar con la letra mayúscula y lo demás minúscula. Tenemos que generar un borrador de certificado y pasar por la revisión y la validación de los certificados. ¿Sí? Y esto lo hacen las autoridades. Le presentamos un borrador y tiene que firmar autorizo. Está bien, para luego pasar a la impresión y a la firma de las autoridades. ¿No? Si estos certificados son virtuales, si son físicos, hay una notificación de que los certificados ya están listos para ser recogidos.
Y ahí ya tenemos que ver el archivo y la trazabilidad justamente del trayecto que va a tener el certificado. ¿Sí? Eso es en cuanto al formato de certificados que se tiene que contemplar en el momento en que se vea. No sé si, Rebeca, te respondo a la pregunta que tenías en relación a la certificación con esta explicación. Sí, doctor, muchas gracias. Listo. Bueno, eso es todo. En la plataforma va a tener en detalle ejemplos de certificados, ejemplos de todo y un manual justamente que estoy elaborando en función a estos temas. Bueno, llegó el fin de todo este proceso formativo, ¿no? Estos 6 módulos en estos 4 meses y medio aproximadamente que hemos justamente abordado en el diplomado, ¿no? Con el fin de que ustedes sean docentes innovadores, creativos, diferentes al resto de los docentes tradicionales, ya sea a partir del derecho, ciencias policiales, ingeniería, psicología, pedagogía, comunicación. Son distintos profesionales que han participado justamente en este diplomado. Y a nombre de la Universidad Privada San Francisco de Asís, a nombre del Instituto de Investigación e Interacción Social, les agradezco por la confianza que han depositado, ¿no? Pero falta un paso más para concluir al 100% este diplomado, la entrega de sus trabajos finales. Como ustedes ya saben, es un artículo teórico, un artículo vinculado con un tema que hemos desarrollado durante los 6 módulos del diplomado, ¿no? Y me gustaría, y eso voy a hacer una pequeña encuesta en el grupo de WhatsApp. Estos trabajos finales tienen que ser de calidad para ustedes. ¿Por qué? Porque desde el Instituto de Investigación lo vamos a publicar. Vamos a armar un libro con todas las ponencias, con todos los trabajos finales. Vamos a elaborar un libro, ¿sí? Y lo vamos a publicar, lo vamos a registrar, ¿sí? Pero no quiero que se quede ahí. Sería interesante, como les había mencionado con anterioridad, de que con todos los trabajos presentados, ¿por qué no organizar un congreso? Tenemos participantes de Tupiza, Villazón, Oruro, Santa Cruz, La Paz. Tranquilamente podríamos ver, organizar un primer congreso de educación superior, investigación y uso de la IA. Depende de ustedes. Y lo voy a hacer en la pequeña encuesta donde ustedes van a estar como organizadores, como expositores. Va a ser un congreso netamente virtual. Ahí está el reto. ¿Sí? Bueno, nuevamente agradecerles por todo y bueno, doy por concluido este módulo y doy por concluido el diplomado. ¿Sí? Nuevamente gracias y hasta otra oportunidad y no se olviden participar en las actividades de la plataforma. Muchas gracias, doctor. Realmente un contenido de mucha calidad que definitivamente a todos los que estamos presentes, estoy convencida de que nos va a ayudar mucho en lo que es nuestro siguiente paso a nivel profesional. En especial para quienes sí tenemos, ¿no?, el sueño y el deseo de contribuir a nuestra comunidad y a nuestra sociedad siendo docentes, ayudando en el proceso de la generación de documentos. Em, Como ya había comentado con usted, hay muchos temas que no son visibles o que no hay información en Bolivia. Creo que esto nos ha ayudado y nos va a ayudar a todos a generar un poco más el tema de investigación para que
futuras generaciones también tengan mucha más información de temas que tal vez a nosotros en algún momento no hemos encontrado, no teníamos para cuando teníamos que hacer tesis y trabajo. Y salud, no se resfríe. Muchísimas gracias a usted y a todos los docentes que han estado con nosotros. Gracias por el material de calidad. Agradecer, muchísimas gracias. Será hasta una siguiente oportunidad. Gracias, Claudia, por tus palabras. Muchas gracias. Doctor, igualmente agradecerle por todo el conocimiento compartido con nosotros. Cada uno de los materiales que usted nos ha compartido realmente han sido de calidad. Realmente usted se ha empeñado en que podamos aprender de la mejor manera y nos ha dado un gran ejemplo de cómo debe impartirse el tema de la educación, con todos estos procesos de enseñanza-aprendizaje, aprendizaje-enseñanza. Y han sido clases muy enriquecedoras, doctor. Agradecerle por todo y por o sea, por toda su dedicación durante estas clases. Ha sido realmente un gran aporte a nuestra formación. Muchas gracias, doctor. Gracias, Natalie. Bueno, eso sería todo y bueno, muy buenos días y hasta otra oportunidad. Hasta pronto. Gracias, doctor. Muchas Que le vaya muy gracias. bien. doctor. Hasta luego, compañeros. Gracias por Gracias. todo. Hasta luego, doctor. Chao, chao.